Ya que uno de los fármacos más potentes contra el cáncer también es uno de los más difíciles de tolerar, el lenvatinib ha cambiado el pronóstico del cáncer de tiroides y endometrio. Hoy te enseñaré a dominar este fármaco. El día de hoy hablaremos acerca de un fármaco antineoplásico oral perteneciente al grupo de los inhibidores multiquinasa. Este medicamento se llama lenvatinib. Este medicamento es utilizado para el tratamiento de neoplasias malignas avanzadas o refractarias. Su principal mecanismo de acción consiste precisamente en la inhibición de vías clave de señalización involucradas en la angiogénesis tumoral y la proliferación celular, además de procesos fundamentales para el crecimiento y la diseminación de todos los procesos neoplásicos. Desde su aprobación en el 2015 por la FDA, el lenvatinib ha representado un avance significativo en la terapia dirigida, especialmente en tumores que muestran resistencia a tratamientos convencionales como la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia clásica. Usado en pacientes con enfermedad localmente avanzada o metastásica, por ejemplo, en carcinomas diferenciados de tiroides que son refractarios al yodo radiactivo, en carcinoma hepatocelular avanzado, carcinoma renal, en combinación con otros agentes, o por ejemplo en cáncer de endometrio avanzado o recurrente, especialmente en combinación con otros agentes como el pembrolizumab. Es un inhibidor entonces de quinasas tipo 4 que tiene una unión a proteínas plasmáticas, fundamentalmente a la albúmina, in vitro en aproximadamente el 98 al 99%. Es importante recalcar que este lenvatinib actúa inhibiendo múltiples receptores tirosinquinasa. Entre ellos están el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento de fibroblastos, y precisamente esta unión de estos receptores va a reducir la angiogénesis tumoral, va a disminuir el aporte de oxígeno y nutrientes al tumor y asimismo pues va a limitar la proliferación y la supervivencia celular, favoreciendo el control del crecimiento tumoral. El estudio clásico de este medicamento, por no decir que es el más importante, es el estudio CELIC. Fue un artículo que publicaron acerca del lenvatinib versus placebo en el cáncer de tiroides refractario al yodo radiactivo y fue un estudio publicado en el 2015 multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado, con placebo que incluyó a 392 pacientes mayores de 18 años con cáncer diferenciado de tiroides refractario a yodo, es decir, que tuvieron una existencia de una o más lesiones sin evidencia de captación de yodo en rastreo tras dosis diagnóstica terapéutica. ¿Qué más incluyeron en estos casos? Fueron pacientes con progresión radiológica de la enfermedad a pesar del tratamiento con yodo en los 12 meses previos, que hubieran tenido alguna o que hubieran recibido una actividad acumulada de yodo superior a 600 milicurios o que la lesión no captara yodo. Los pacientes tenían que haber progresado en los últimos 13 meses y podían haber recibido tratamiento previo o no con terapias dirigidas contra ciertos factores y que la enfermedad fuera pues indiscutiblemente medible. ¿Cómo aleatorizaron entonces a estos pacientes? Estos fueron aleatorizados en una relación 2:1 a recibir tratamiento con el lenvatinib 24 miligramos al día. Fueron 261 pacientes y 131 pacientes recibieron placebo, de los 392 pacientes aleatorizados. De estos, el 49% eran mujeres, un 49.7% eran europeos y la edad media fue de 63 años. El diagnóstico histológico fue de carcinoma papilar de tiroides en el 51% de los casos, folicular en el 19.1%, de células de Hur en el 17.8% y pobremente diferenciado en el 12%. El 99% de las pacientes o de los pacientes presentó enfermedad metastásica, pulmonar en un 89%, linfático en un 51%, óseo en el 38.8%, hepático en el 18.1%, pleural en el 16.3% y cerebral en un 4.1% de los casos. Un 23.7% de los pacientes habían recibido tratamiento previo con terapias dirigidas contra factores, 77% sorafenib, 9% sunitinib y 5% pazopanib, y solo el 9% habían recibido otro tipo de terapias dirigidas.
El criterio de valoración principal fue la supervivencia libre de progresión. Los criterios de valoración secundarios incluyeron la tasa de respuesta, la supervivencia general y la seguridad. Como podemos observar aquí en esta gráfica, en azul tenemos el lenvatinib y en gris tenemos placebo. La parte vertical, el desenlace libre de la progresión, la supervivencia libre de la progresión con el lenvatinib fue de 18.7 meses en los pacientes que no habían recibido una línea previa de tratamiento contra el factor de crecimiento endotelial vascular, 15.1 meses en los que sí con un HR de 0.21, es decir, estadísticamente significativo. Esto contra 3.6 meses en aquellos pacientes que solamente recibieron placebo. Y aquí podemos observar la tasa de respuesta objetiva. Con el lenvatinib, 169 pacientes tratados experimentaron una reducción del tumor desde el inicio. 4 habían presentado remisión, que son a todas aquellas líneas objetivas que vemos en negro. 165 tuvieron respuestas parciales, que es todo lo que podemos observar en color rojo, y los tamaños de los tumores no cambiaron en 60 pacientes con enfermedad estable, es decir, aquellas que podemos observar en color azul. 16 pacientes experimentaron progresión tumoral, que fueron aquellas que están representadas en color verde. Y de los que fueron tratados con placebo, 2 experimentaron una reducción del tumor desde el inicio, ningún paciente tuvo remisión completa, 2 tuvieron respuestas parciales, y los tamaños de los tumores no cambiaron en 71 pacientes con enfermedad estable, es decir, todo lo que podemos observar en azul. 51 pacientes experimentaron progresión tumoral en verde, 2 pacientes no fueron evaluables y 2 pacientes tuvieron una reducción solo del 30%, son lesiones dianas. Entonces fue eficaz asimismo sobre la enfermedad metastásica ósea, evidenciada por progresión radiológica ósea en el 23.7% de los pacientes tratados con lenvatinib, frente a un 59% en el grupo con placebo. El 97.3% de los pacientes que recibieron tratamiento desarrollaron algún tipo de efecto adverso y un 75%, prácticamente el 76% de los pacientes presentó algún efecto adverso importante. La dosis de tratamiento fue interrumpida, fue reducida o en muchos casos fue suspendida definitivamente, precisamente por todos estos problemas en la tolerancia, en un 82.4%. La dosis media en este caso fue medida de 17.2 miligramos. El efecto adverso más frecuente fue hipertensión arterial, seguido de episodios diarreicos, astenia, disminución del apetito, pérdida de peso, náuseas, proteinuria e incluso se mencionó también eritrodisestesia palpoplantar. Otros efectos adversos menos frecuentes, pero de especial interés, fueron también eventos tromboembólicos arteriales y venosos en el 5.4%, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, fístula gastrointestinal. Incluso se ha visto la presencia del alargamiento del intervalo QT corregido en el 8% de los casos. Los resultados del estudio principal, que ha dado lugar como tal a la aprobación del lenvatinib, demostraron entonces la superioridad del tratamiento experimental respecto al placebo en términos de supervivencia libre de progresión. Lamentablemente no se dispone de un estudio de resultados percibidos por los pacientes ni de calidad de vida de los pacientes incluidos en este estudio, y este estudio es especialmente necesario teniendo en cuenta el perfil de efectos adversos del fármaco y el hecho de que el estudio fue incluido con pacientes también completamente asintomáticos. Este medicamento, para tener en cuenta, se presenta en cápsulas duras de 10 y 4 miligramos de mesilato de lenvatinib. La dosis de inicio recomendada es de 24 miligramos una vez al día, tomada con o sin alimentos, aproximadamente a la misma hora todos los días. La dosis podrá reducirse en función de la presencia de efectos secundarios. En pacientes, por ejemplo, con insuficiencia hepática o renal severa, se recomienda iniciar el tratamiento con una dosis más baja, alrededor de 14 miligramos, y el tratamiento con lenvatinib puede mantenerse hasta la pérdida de beneficio clínico o presencia de toxicidad inaceptable.
Tras la administración oral de este medicamento, pues la absorción es rápida y las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan generalmente entre 1 y 4 horas después de dicha administración. Hay que tener en cuenta también que la biodisponibilidad oral de este medicamento se estima en torno a un 85%. Además, la ingesta simultánea con alimentos con alto contenido en grasa retrasa la velocidad de absorción. Las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan 2 horas más tarde, pero no afecta significativamente la exposición como tal del medicamento, por lo que puede ser tomado con las comidas. Las indicaciones terapéuticas, como ya les había mencionado al inicio de la presentación, están constituidas por carcinoma diferenciado de tiroides papilar, folicular o de células de Hurd en progresión, que estén localmente avanzados o metastásicos o que estén resistentes al tratamiento con yodo radiactivo, carcinoma hepatocelular avanzado y resecable que no han recibido tratamiento sistémico previo, cáncer endometrial en combinación con otro tipo de fármacos como por ejemplo el pembrolizumab, está indicado para el tratamiento de mujeres con cáncer avanzado recurrente en progresión o después de haber recibido un tratamiento previo con terapia de platino en cualquier fase y que no son aptas para el tratamiento curativo mediante cirugía o radiación. Tratamiento de adultos con carcinoma de células renales en combinación con pembrolizumab como tratamiento de primera línea o en combinación con otro tipo de medicamentos tras un tratamiento previo dirigido al factor de crecimiento endotelial vascular. En el cáncer diferenciado de tiroides, la dosis recomendada son 24 miligramos día. La dosis diaria se debe modificar según corresponde de acuerdo con el plan de control de la toxicidad versus la dosis y hay que mantener el tratamiento mientras haya beneficios clínicos o hasta que se produzca algún tipo de toxicidad inaceptable. Hay algunas reacciones adversas o intolerancias que precisan la interrupción del tratamiento hasta que se resuelvan o hasta que se mejoren, tras lo cual pues se van a reanudar a una dosis reducida, como lo podemos observar en esta tabla. Dosis diaria recomendada 24 miligramos día, primera reducción de la dosis a 20 miligramos, segunda reducción a 14 y la tercera reducción de la dosis a 10 miligramos una vez por día. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Como todo medicamento, hipersensibilidad a el lenvatinib, lactancia. Además, aunque no hay datos relativos al uso del lenvatinib en mujeres embarazadas, este medicamento fue embriotóxico y teratogénico cuando se administró en ratas y conejos. No se debe utilizar lenvatinib durante el embarazo a no ser que sea claramente necesario y tras considerar definitivamente las necesidades de la madre y el riesgo para el feto.